Otro llamado Babacán, ¿a qué te recuerda? A mí a poco, porque no había nacido. Pero seguro que toda la afición del Atlético de Madrid recordará la famosa eliminatoria del Celtic del año 74. Babacán era el árbitro del partido y expulsó a 3 rojiblancos. Hoy vamos a ver esa copa, los partidos contra el Celtic del famoso Josta y por supuesto la inolvidable final contra el Bayern. Con el gol de Luis y el que marcó Schwarzenbeck. Fue el momento más triste de la historia del Atlético de Madrid y a la vez el más alegre. ¿Tú lo entiendes? Es la forma de ser del Atlético, ¿no? Por cierto, ¿del Madrid qué? Pues también vamos a ver momentos inolvidables, el 0-5 del Barcelona de Cruyff y el partido que le supuso a García Remón el sobrenombre del Gato de Odessa. Era una época de sobrenombres. En este capítulo también veremos al Ratón Ayala, a Cacho Heredia y a Panadero Díaz, entre otros. Les dejamos con ellos. Hasta pronto. Verano de 1973. El Atlético de Madrid contrata a un jugador que, abrigado porque es invierno en Argentina, entrena con su equipo, el San Lorenzo de Almagro, Rubén Ayala. Con él también es fichado Ramón Heredia. Acaba de autorizarse en España la contratación de 2 extranjeros por club. Jugar en la Liga de la Madre Patria es para ellos la materialización de un sueño. Yo siempre que leía los periódicos, mi ilusión, y siempre miraba la formación del Atlético de Madrid, y siempre mi ilusión era ir a jugar al Atlético de Madrid. Es decir, por la relación que había visto, en ese caso estaba Ovejero también, muchos jugadores argentinos que habían pasado por el Atlético de Madrid, y se me hacía que ahí me podía tener más facilidad para poder encajar, gustar en la gente, y creo que no me equivoqué. Ramón Ayala, 23 años, porteño, fibra, temperamento, fuerza y por sobre todas las cosas, ambición de gol. Internacional argentino, con un futuro extraordinario y con un temperamento especial. Ramón Heredia, que allí está, atento a la marca, como casi siempre. 22 años, nacido en Cruz del Eje, Córdoba, también internacional argentino. Joven, nacido futbolísticamente en este San Lorenzo de Almagro, son ya la noticia de la semana. Nosotros teníamos, los días de entrenamiento teníamos una persona en la grada y que estaba todos los días. Y nosotros no sabíamos nada, entonces nosotros hablábamos, todos los compañeros de San Lorenzo de Almagro, hablábamos, decíamos, qué raro que un señor venga todos los días aquí y vea los entrenamientos nuestros. Y ahí fue cuando ya conocimos a Víctor Martínez y nos dijo que ya prácticamente éramos jugadores del Atleti de Madrid. Y para mí, para Ayala fue una sorpresa porque yo le decía, pero usted, ¿cómo nos puede llevar a nosotros al fútbol español si prácticamente usted no nos ha visto como verdaderamente nos tiene que ver? Me dice, no. Nosotros ya de ustedes tenemos muy buena referencia y lo hemos estado siguiendo cuando ustedes juegan en la selección argentina por Europa. El ojeador del Atlético ha acertado. Con esta facilidad ve puerta el delantero. Con la selección albiceleste, ambos son titulares en los encuentros de la fase de clasificación para el Mundial de Alemania. Heredia y Ayala llegan a España a un periodista de su país. ¿Está contento? Bueno, la verdad que sí, te imaginas que es un montón de plata, que para la carrera nuestra, como sabemos, es corta, nos va a venir bien. Barrio plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu... Han compartido la infancia en un barrio humilde de Buenos Aires. Ayala ayuda en una zapatería mientras crece admirando a sus ídolos futbolísticos porteños. Ahora son ellos los cotizados futbolistas que emprenden la aventura europea y llegan sorprendiendo con su juego, pero sobre todo por sus apodos y por su aspecto. Me hacía una grata impresión porque todavía no habían llegado jugadores con pelo largo, distinto ahora, y de alguna manera la gente me reconocía muy fácil por el pelo largo, por los bigotes, por mi manera de correr dentro del campo. Y eso facilitó también que la gente siempre me apoyara y siempre era del gusto de ellos, ¿no? Lo de Ratón viene porque un día jugando le rompieron un diente. Entonces él dijo que se lo había roto comiendo queso. Entonces lo único que pueden comer el queso son los ratones, y le quedó ratón y así llegó al fútbol español siendo ratón.
era muy chaparro, muy bajito de estatura, y jugaba con la gente grande, era rápido y realmente parecía un ratón. España los recibe en pleno timo de los paraguayos. Hasta el 73 solo se admitían jugadores extranjeros con ascendencia española, los oriundos, lo que produjo frecuentes fraudes genealógicos inventados por falsos oriundos para jugar en España. La apertura de fronteras terminó en parte con la polémica. Ayala y Heredia llegan a un club lleno de oriundos y que ha homenajeado a Isacio Calleja. El Atlético, en la temporada anterior, la 72-73, ha tenido una buena trayectoria en la Liga. En competición europea, los rojiblancos han jugado en Córcega contra el Bastia, en su difícil campo. Fue terrible, se ha contado, pero la realidad en el campo fue de auténtico temor, porque Ajaccio es una ciudad donde, en fin, ahí ha habido siempre ciertos movimientos independentistas, y nosotros nos presentamos a jugar el partido en un campo que reunía muy malas condiciones. Bueno, allí nos dieron patadas, nos dieron leña para aburrir, allí no nos dejaban ni hablar. En unos anfiteatros portátiles, que hubo más gente, vendieron más entradas que la de estos, y nos pusieron en un rincón y salimos protegidos como si fuéramos, yo que sé, peor aquello en un campo de fútbol. Nosotros nos íbamos con las intenciones de salir por el túnel y era imposible salir porque llovían cosas, botellas, palos, cosas, piedras. Y entonces nos quedamos y ahí estábamos todos esperando un poco que se calmara. Habíamos sacado un empate muy valioso allí que para nosotros fue muy importante luego. Entonces no podíamos salir y de repente veo que se abrió todo el mundo y me viene un señor con una navaja, con un cuchillo. Y bueno, yo entré a correr para atrás, a esquivarle un poco y al final los compañeros lo siguieron por detrás, le hicieron una zancadilla, Iglesia concretamente. Se dio cuenta y por detrás pudo derribar a este hombre que iba con el cuchillo y estaba ya a 2 metros de ser en Santos Ovejeros, si no podía haber habido una tragedia. Pero fue un hecho que a mí personalmente no me había ocurrido nunca en un campo de fútbol, que un señor de paisano venga directamente a pincharte, le faltaba el tenedor nada más, ¿no? Es decir, ya venía preparado el hombre. Y la verdad que lo pasé bastante mal, ¿no? Y luego al terminar el partido fue impresionante porque hasta las 1:30 de la mañana no pudimos salir del estadio, ya que llovían piedras, rompían las ventanillas o las ventanas del vestuario. El partido comenzó mal, con un gol de los franceses en contra. Félix. Oh oui. Oh, le tir de Villiers. Fantastique, Félix. Ah, le but. Formidable, le but de Félix. Il m'avait dit qu'il allait marquer un but. Oh là là là, regardez ce but. Boum, un tir fantastique. Muy pronto el Atlético marcará por medio de Salcedo y Luis. Joueur espagnol. Pantélic, oh, le but. Oh, j'ai l'impression qu'un défenseur bastier a détourné le ballon. Nous allons revoir ce coup franc. Llevaba ya 5 años o 6 que me había hecho especialista, entrenaba mucho las faltas y poníamos un letrero que ponía: se prohíbe pisar el césped, que tendría un 80, un 85, que lo había puesto un esto y tal, y ahí es donde empecé a entrenar. Le ponía en el sitio donde iba a pasar la pelota, más o menos. Esa técnica depurada será decisiva en el momento más importante del Atlético en su historia. Habrá que esperar al año siguiente, porque tras eliminar al Bastia, en esta temporada caen con el Spartak. Las faltas de Luis y los regates de Ufarte sí sirven para mucho en la Liga. A falta de 11 jornadas, el equipo de Max Merkel está a 5 puntos del Barcelona. Pero el Atlético completa un insuperable sprint final, con 8 victorias y 3 empates. Ambos equipos se jugarán todo en el último encuentro. El árbitro siffle à l'instant la fin de cette rencontre qui voit la formation de l'Atlético de Madrid. En las concentraciones rojiblancas, los futbolistas muestran un carácter muy distinto a su fama en los estadios, como por ejemplo Ovejero. Una gran persona, un gran chaval. Además con una gran sensibilidad, le gustaba escribir, le gustaba tocar la guitarra en las concentraciones. Al Real Sitio del Escorial llegan los jugadores del Atlético de Madrid dispuestos a velar sus armas, por no decir sus botas, en la última concentración de esta indecisa temporada liguera, en la que los auspicios favorables han oscilado durante muchas jornadas entre el Barcelona, el Español
y finalmente el Atlético Capitalino. En el sprint final obtendría el máximo galardón. Lo pasábamos muy bien siempre, era en el cine del pueblo, que todos los sábados íbamos al cine y allá lo pasábamos con la gente del pueblo, pues todas esas películas de John Wayne de la época, hemos visto todas. Fue una semana durísima, de nervios para todo el mundo, porque este club siempre nos ha pasado lo mismo. Siempre hemos llegado, nunca hemos ganado la liga con tranquilidad, es decir, bueno, faltan jornadas y ya nos hemos proclamado campeones de liga. Siempre tenemos que llegar al límite. Atleti, Atleti, Atlético de Madrid, Atleti, Atleti, Atlético de Madrid. Jugando, ganando, peleas como el mejor, porque siempre... La afición rojiblanca estrena nuevo himno que comienza a interpretar en esta época José de Aguilar, pero también van a cantar el alirón. Les basta un empate, pero no dejarán lugar a duda y se impondrán por 3-1 al Deportivo. El primer tanto fue precedido de una falta que, sacada por Ufarte, sería transformada en gol por Luis. 1-0 Atlético y entusiasmo en los graderíos. Con este resultado se llegó al descanso. A los 18 minutos, Luis pasa a Abelardo, que consigue el segundo tanto atlético. El flamear de banderas y pancartas empieza a bordear lo indescriptible. Irureta pasa a Gárate, que marca. Es un 3-0 que deja la victoria en casa. Algo después, Prieto lograría para el Coruña el tanto del honor. El encuentro concluyó en 3-1 y los partidarios del Atlético se lanzaron al campo gozosos, entonando el alirón. Es la 7ª vez que gana el campeonato de liga. Frente a la tribuna y ante el presidente don Vicente Calderón, la fiel hinchada colchonera reiteró con júbilo sus entusiasmos. Mientras el Atlético se proclama campeón, el Madrid queda cuarto. En este año se ha creado el Castilla, cuyas raíces eran el antiguo Plus Ultra, y ha despedido a Gento. Su palmarés, 6 Copas de Europa, 12 títulos de Liga y 2 Copas del Generalísimo. A su sombra, siempre Manolín Bueno. Decían que después de Gento estaba yo, que no me podían soltar. Algunas veces en Bernabéu, cuando me quitaban y nos íbamos concentrados para la Copa de Europa, me decía, tú no te enfades, Manolo, no te enfades, Manolín. Si tú eres como el suplente de Pelé, tú eres suplente de Gento. Y yo decía, pues sí, está muy bien, hombre. Cuando me retire me da usted una foto y me voy a la tienda y a la carnicería la enseño para que me den el pescado y la carne, porque soy el segundo mejor del mundo. Y además Gento le he visto retirarse 2 veces. Le hicieron 2 homenajes, el suyo y el que me pertenecía a mí. Día de desilusión para Manolín Bueno y fiesta para el madridismo, porque este 14 de diciembre del 72 se inauguran los marcadores electrónicos y se celebra el 25 aniversario del estadio. Tras 2 años de ausencia, en esta temporada regresa el Madrid a la Copa de Europa. En cuartos, eliminatoria contra el Dinamo de Kiev en Odessa. El Madrid, en su partido número 100 en Europa y vestido de rojo, aprovechará la buena estrella de García Remón. Cuando íbamos en el avión con él, íbamos la mar de tranquilos. Sabíamos que él, en el avión no pasaba nada, porque es un hombre de mucha suerte. Sí, es un hombre de mucha suerte. Y lo demostró en ese partido. En ese partido, la estampita la debía de llevar en el bolsillo, porque en mi vida, mira que hemos hecho contraataques, pero es que yo creo que en Odessa no hemos pasado de medio campo. El Dinamo vestía de blanco, ¿no? Y nosotros de rojo, cosa que normalmente siempre debía ser al revés. El Madrid con su estilo o su camiseta clásica, y digamos que los rojos siempre suena a rojo ruso, ¿no? Extrañábamos muchísimo la camiseta roja y todo rojo, pero estamos en el vestuario prácticamente cuando vimos las camisetas. Lo de Odessa sí que fue un espectáculo, ¿eh? Yo no he visto un partido, pudimos haber terminado 9-0, perdiendo, ¿eh? Fue un día que hizo muchísimo
Es que quedamos 0-0 gracias al gato de Odesa, García Remón. Me sale un muy buen partido y a partir de ahí, pues entre un partido que es en Rusia, con todos los acontecimientos que ello lleva, pues en el periódico AS es donde se me pone ese sobrenombre. La sacaba con el pie, con el culo, con todo. No se puede parar tanto y tan bien como paró Mariano. Y aparte de eso es que cuando no paraba con la mano o con el cuerpo, yo creo que paraba la estampita que había puesto en todo el poste de la portería. Fue un milagro, ¿no? Y así casi lo reconoció Bernabéu cuando bajó al vestuario y nos dijo que, primero dijo, si tenemos este portero podemos quedar campeones de Europa y si tenemos esta suerte no hay nadie que nos pueda ganar, ¿no? Ofrecemos a ustedes los momentos más emocionantes del partido de fútbol jugado entre el Dinamo de Kiev y el Real Madrid, celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu. Después del empate de Odesa, el paso a las semifinales de la Copa de Europa de Campeones de Liga se ofrecía al Madrid erifado de dificultades que supo superar con brillantez. A las órdenes del colegiado austriaco señor Liedemayer, el balón se puso en movimiento. A los 2 minutos el Madrid encontró su gran oportunidad, una falta que sacó a Amancio templadísima y remató Santillana como una tromba. Véanlo. A los 36 minutos llegaría el segundo gol. Lo ofrecemos en cámara lenta. El remate de Aguilar fue igualmente reposado, lento, hasta el punto de poner en vilo a los espectadores que anhelaban el disparo que parecía no llegar. Y ahora, para concluir, vamos a ofrecerles en un solo plano la jugada completa del tercer gol, que empezó a gestarse a partir del momento en que Amancio recogiera el esférico. Fue el 3-0 ya inamovible que permitió al Madrid seguir adelante en el campeonato europeo. El siguiente rival del Madrid es el Ajax. Cruyff marca este gol para los holandeses, campeones de Europa en los años 71 y 72, en el partido de Copa Intercontinental jugado en Buenos Aires contra el Independiente de Avellaneda. Ajax blijft komen, schot van Schielger. Con Cruyff a la cabeza, son el corazón de la selección holandesa, de la naranja mecánica. Aquí vemos una exhibición de juego y goles del Ajax en un amistoso contra la selección de Alemania. Lo tenía todo. Técnicamente era un fenómeno, velocidad lo tenía todo, técnica lo tenía todo, y luego... Madrid y Ajax se habían enfrentado en Europa en 1968. Cuando Cruyff llegó a la primera plantilla, el Madrid los eliminó. Ahora Cruyff, mucho más maduro y muy bien acompañado, se tomará cumplida revancha. Jugaba con el Ajax y me sabía el equipo de memoria, o sea, porque era un verdadero equipazo, ¿no? Perdimos 2-1 en Ámsterdam y ahí verdaderamente lo tuvimos un poquito entre las cuerdas. Quiero recordar, el segundo gol de ellos fue una jugada muy dudosa. Podíamos haber conseguido algo más, perdimos 2-1, pero yo creo que en algún momento determinado el partido no estuvo tan decantado ni tan favorablemente a favor del Ajax. Recuerdo que Benito marcaba a Cruyff y como Benito es un hombre, como sabéis, muy pegajoso y muy duro, Cruyff iba y se jugaba de líbero, se tiraba 20 minutos jugando de líbero y Benito loco, ¿aquí marco? ¿Qué hago? Los laterales, tanto Surbier como Neske, no bajaba a rep, tapaban su posición, o sea, era lo que entonces se denominó el fútbol total, ¿no? En la vuelta los holandeses son superiores y ganan 0-1 en el Bernabéu. El Ajax será campeón de Europa meses después. Santillana no juega ese partido porque se le ha detectado un problema físico días antes. Jugamos en el campo del Español, tuve un golpe en el riñón y a partir de ahí se me detectó una malformación congénita. Y bueno, pues se habló muchísimo de que si dejaba el fútbol, no dejaba el fútbol, unos médicos a favor, otros en contra, bueno, toda la polémica que se suele pasar, sobre todo con un chico que estaba empezando, con 20 años tienes una serie de ambiciones y tienes una ilusión y tienes una fuerza para continuar la vida que eso supera cualquier obstáculo, ¿no? Pero hombre, fundamentalmente que los médicos
me dijeron que no tendría ningún problema porque el funcionamiento del riñón era perfecto, ¿no? El Barcelona llevaba 4 años detrás del emperador del fútbol de Europa, que marcaba goles así. Con todo ya apalabrado, las condiciones se endurecen. En Holanda, el fichaje se transforma en cuestión de estado. El club azulgrana descarta a Gerd Müller y finalmente Cruyff se viste la camiseta azulgrana número 14 el 11 de agosto del 73. En la octava jornada, con el Barcelona en penúltima posición, Cruyff debuta y no dejará de ganar partidos hasta colocarse como líder de la liga. Para contrarrestar el potencial azulgrana, el Madrid ficha a Günther Netzer, quien va a encontrar muy buena acogida entre sus compañeros. Yo hice un poco de anfitrión de Günther Netzer, puesto que vivía cerca de casa, estaba en el Hotel Comodore. Como yo vivo en Orense, pues le recogía casi todas las mañanas. El hombre, claro, despistado aquí venía, sin coche, sin nada al principio, le recogía yo, lo llevaba al entrenamiento, y era una magnífica persona y un magnífico jugador. Desconoce la lengua, pero Netzer se comunicará con sus compañeros expresándose en el idioma universal de los desplazamientos en largo. También se ficha a un argentino, Óscar Pinino Mas, máximo goleador del equipo en esta temporada, aunque solo dará buen resultado un año. Los nuevos extranjeros, además de los oriundos, disputan su primer derbi liguero. También está en el banquillo rojiblanco el argentino Juan Carlos Lorenzo. Un duelo de rivalidad con goles anulados y penaltis, en el que sobresale Netzer. El primer gol fue el resultado de un templadísimo córner sacado por Netzer y que Pirri remató como una tromba. Hacia la media hora de esta segunda mitad, una falta atlética fue sancionada con penalti. Amancio transformó el castigo en gol. A pesar de la victoria, la Liga no va a ir bien para el Madrid. En la 18ª jornada, tras una derrota en Castellón, Miguel Muñoz es cesado. Llevaba un cuarto de siglo al servicio del club, como jugador y entrenador. El 15 de enero se hace cargo del equipo Luis Molovny. Muñoz y yo nos reunimos en el club y me dice, mira, yo el domingo no me puedo sentar en el banquillo porque eso es un polvorín. Así es que yo le voy a decir a don Santiago que la situación cuál es. Yo creo que ya se verá algo que se venía barruntando. Y poco a poco pues fue declinando en una temporada mala y no tuvieron más remedio que a mitad de temporada el cesarle. Don Antonio Calderón llamó a don Santiago, mira, aquí está esto, y entonces habló Muñoz. Y entonces, pues bueno, Miguel, ¿lo has pensado bien y tal? Sí, le dijo Muñoz, Miguel, a don Santiago. Dice, claro, ¿y ahora y qué hacemos? ¿A quién traemos? Y Muñoz le dijo, don Santiago, no tiene que buscar a nadie. Aquí está Molovny y vamos, mejor que él. Y entonces don Santiago enseguida pues dijo, pues vale, ¿ustedes ya han hablado? Dice, no, está todo hablado. Muy bien, pues vale. Su gran prueba de fuego será en febrero, el partido contra el Barcelona, que 2 meses antes, en el Nou Camp, gana el Atlético con este espectacular gol de Cruyff al exbarcelonista Reina. Realmente fue un gol en el cual aún lo estoy recordando, y después de finalizar el encuentro yo me acerqué a Johan Cruyff y le dije, creo que lo que has tratado ha sido de pasar la pelota hacia atrás, ¿no? Y me hizo un gesto como diciendo, pues posiblemente, pero entró, ¿no?, por la cruz, ¿no? Además del de Cruyff, otro gol se hace famoso, el de Katalinski, que ha dejado a España fuera del Mundial 74. Por eso, la afición está pendiente de la Liga y de las competiciones europeas. Tras caer en Europa con el Ipswich Town, el Madrid sufrirá el histórico 0-5 frente al Barcelona.
y el Atlético vivirá los momentos más recordados de su historia. La semifinal europea contra el Celtic y la final contra el Bayern de Múnich. Quinto encuentro de Molovny en el banquillo. Su gran reto, pero más para los jugadores blancos, el marcaje a Johan Cruyff. Bueno, en esto yo voy a decir, y esto es de Muñoz, en paz descanse, que un jugador le dijo: mister, ¿y cómo lo marco? Y dice: pues mira, coge una tiza y lo marca. Dice: ¿cómo te voy a decir yo que lo marque? Te he dicho ya las cualidades de Cruyff, el cambio de ritmo que tiene, el dribbling, etcétera y tal, y bueno, y ahora eres tú quien lo tiene. Ahora, si no sabes cómo marcarlo, yo te digo, coge una tiza y lo marca. Yo era partidario de que a Cruyff no se le podía marcar por zonas. Yo era partidario de que uno de nosotros había que sacrificarse, y ese partido creo recordar que lo marcamos por zonas. Cuando estaba de delantero centro lo tenía que coger yo. Después, como él era muy listo, cuando se bajaba un poquito más a la zona de centrocampista lo tenía que coger Pirri, y cuando se bajaba de lateral lo tenía que coger Ico Aguilar. Entonces, para hacer eso, para hacer ese tipo de marcaje había que coordinar muy bien, y es lo que creo que nos falló a todos. La coordinación en cuanto a que él era muy listo, mandaba para arriba Sotil o entrar por todas las zonas, o Asensi, y la verdad es que nos hicieron un lío. Tuvimos mala suerte porque de entrada, yo me acuerdo que íbamos 0-0 y Velázquez tuvo una oportunidad clarísima, de las cuales él no acostumbraba a fallar, un jugador extraordinario, y no hizo gol. Y de ahí ya no tuvimos nada que hacer. Son de esos partidos que salen mal, de esos partidos que cada vez que llegaba el Barcelona nos metía un gol, y fue una noche realmente pues muy penosa. Estas son todas las versiones existentes del partido, grabadas por diferentes operadores, en varios formatos, en blanco y negro y color, y desde ángulos diferentes. La jornada más brillante, más gloriosa de Barcelona. Salimos del campo pesando 20 kilos más todos y cantando por las Cibeles. Nos apoderamos a las Cibeles. Horrible, lo pasé fatal. Me quedo con la tremenda tristeza, ¿no?, de todos, ¿no?, porque fue una época, o sea, un partido malo en una temporada mala para nosotros, ¿no? Y al día siguiente me fui a hablar con don Santiago Bernabéu. Y le digo, don Santiago, no juego más al fútbol, yo no hago el ridículo como lo hice ayer. Y me dijo: vaya, vete a casa, vete con tu mujer a comer, te lo piensas, tienes que seguir un año más, aunque sea para tomar el sol en la ciudad deportiva. Y le dije: no juego más al fútbol, haz lo que te he dicho, te lo ordeno y te lo mando. Me lo dijo a sí mismo, ¿eh? Entonces me fui a casa, me fui con mi mujer a comer, comimos muy bien, y al día siguiente volví y le dije: don Santiago, me retiro. Y ese día decidí no jugar al fútbol más. Sentí una vergüenza terrible en el estadio y no quería jugar. Desde el debut de Cruyff, el Barcelona no pierde un partido hasta la antepenúltima jornada.
aunque ya se había proclamado semanas antes campeón de Liga después de 14 años. Cruyff como jugador solo ganará esta Liga y una Copa con el Barcelona, a pesar de que parecía imbatible. Fue un jugador imparable. Yo creo que el primer año yo le vi hacer cosas, o sea, tenía unas condiciones y unas características de un futbolista de una calidad increíble. Tenía un cambio de ritmo que era impresionante y yo creo que sin ningún problema el Barcelona podía haber sido, si ese futbolista hubiera seguido en la línea que trajo en el primer año, podrían haber sido campeones todos los años. Mientras, el Atlético en Copa de Europa elimina a Galatasaray, Dinamo de Bucarest y Estrella Roja. En las vísperas de la semifinal contra el Celtic, Panadero Díaz y Ovejero, que luchan por la titularidad, se enzarzan en una pelea en pleno entrenamiento. Los diarios escoceses calientan el ambiente. El día miércoles sale en la prensa, sale un cañón dibujado y sale en el caño del cañón, sale Ovejero y el Panadero Díaz agarrándose a golpe. Y dice, viene el equipo que tiene 2 asesinos, no sé, una cosa así, ¿no? Entonces eso a nosotros nos dolió mucho. Panadero Díaz, que ya había jugado contra el Celtic una final en el Racing de Avellaneda, pues la prensa inglesa calentó mucho en el plan de que era un asesino, que, en fin, en plan calentar un poco el partido. Pero en Glasgow habrá otro protagonista que hará este partido inolvidable, el árbitro. Un partido muy épico, porque en principio ya sabíamos que había un árbitro que era muy excéntrico, ¿no?, en muchas de sus decisiones. No le correspondía, o sea, difícilmente podía pitar bien ese, y estuvo bastante nervioso y se expulsaron 3 jugadores, aunque sacamos un buen resultado. El partido fue antipático, ¿no?, sobre todo antipático. Un partido sin duda épico, jugado a cara de perro desde el primer momento. El Celtic, en la primera parte, trata de intimidar a los jugadores atléticos. Por ejemplo, con esta entrada sobre Ratón Ayala. Aún así, el equipo rojiblanco no se deja intimidar y crea ocasiones como esta de Irureta. Esta es la jugada que mejor demuestra el pique entre los dos equipos. Johnston intenta frenar la penetración de Panadero Díaz con una falta que no señala Babacán. El Celtic inicia el contraataque, que va a ser frenado bruscamente por 2 futbolistas visitantes. Nosotros nos alentábamos y nos decíamos que acá o moríamos dentro del campo, si no esta gente no iban a pisar. Y nosotros prácticamente sabíamos que iba a pasar eso. Juego sucio y un provocador, Johnston. Era un jugador pecoso, chiquitillo, y tenía la habilidad de esperarte y estar casi junto a ti en el momento justo, que tú entrabas la pierna, él la amagaba. Era un tío fenomenal, era un gran jugador. El célebre enanito de los bosques, el célebre Johnston, que fue el que logró expulsar a los 3 que jugaron de defensa izquierda, menos a mí. La verdad es que ahí quien comenzó con la dureza fue el amigo Panadero Díaz. Es que le hizo una entrada a Johnston al extremo derecha que fue para quitarle la cabeza del cuerpo, ¿no? Y a partir de ahí ya se enrareció todo aquello, ¿no? En la segunda parte, el Atlético se defiende como puede de Babacán, que pita numerosas faltas en contra de los rojiblancos. Unas existieron y otras no. Así vio y narró el partido la televisión escocesa. Johnston with Diaz. Johnston brought down, and that's Venegas, number 4. Venegas, number 4, launching himself in there. There's the replay. Johnson beats 1 man, beats 2, and watch for Venegas coming in. There he goes. A wretched, desperate tackle, with no pretext at the ball being played whatsoever, and we await the outcome of this with interest. Ayala, que había sido amonestado por tocar el balón con la mano, va a ser expulsado en esta jugada. Ayala pulling Hay down from the back, making no attempt to play the ball at all. Ayala could be in trouble. Ayala could be in trouble. He was booked in the first half, and he is off the field. Ayala goes off. 18 minutes played in the second half. Ayala ordered off.
booked in the first half. The first player to be booked in the 7th minute, and now ordered off. El no poder jugar la final de la Copa Europa, es decir, y futbolísticamente hablando, fue quizás lo que peor recuerdo de mi estadía en el Atlético de Madrid, ¿no? Por esta entrada sobre Johnston, Panadero va a ser expulsado por el árbitro. And Diaz is in trouble, and Diaz is off. 2 players off in 2 minutes. Muestra al Atlético en total 9 tarjetas amarillas y 3 rojas. También Quique emprenderá el camino de los vestuarios. Con mucho rigor, bueno, nos dejó con 8 jugadores en el terreno de juego, pero el Atlético tuvo un comportamiento heroico al día. El Atlético sobrevive gracias a su valor y a las acertadas intervenciones de Reina. Ovejero pide la hora al árbitro. El partido va a concluir como empezó, pero solo en lo que al resultado se refiere. Pacheco, portero suplente, salta al campo a felicitar a los compañeros y señala al árbitro como culpable de lo ocurrido. 9 players booked in the Atletico side, 3 ordered off, Ayala, Diaz and Quique, Logan and Deans and Celtic booked, 51 free kicks. Todo parece que va a terminar pacíficamente, pero Quique, en la parte superior izquierda de la imagen, insulta a Johnston. Un empleado del Celtic lo presencia y comienzan las agresiones, en las que participan activamente los policías. Había una revuelta entre jugadores nuestros, jugadores del equipo contrario, y luego la policía que venía por nosotros. Es decir, yo recuerdo que empujé a un guardia que le iba a pegar a Becerra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que le iba a pegar un cachiporrazo de esto. Recuerdo que a mí me trincó un policía, recuerdo que no llevaban armas ni llevaban nada, y me metió el brazo casi en el cuello y me dirigió por donde quería. Yo estaba atrás esperando a ver qué es lo que pasaba y luego pues entré saltando y poniendo los brazos por delante y también golpeé a algunos, sí, sobre todo a los bobbies. Hubo una gresca importante y luego en la boca del túnel, luego por el túnel, luego dentro, casi en los vestuarios. Y bueno, aquello fue un poco lamentable, ¿no? El que un equipo resista un resultado tan importante como el que nosotros logramos allí, ante un equipo de la entidad del Celtic de Glasgow, en aquel caso, ¿no? Escocia, ¿no? Escocia, no lo superaron a eso y entonces al terminar el partido, pues se armó la gran batalla. El arbitraje de Babacán influyó a la larga, porque varios jugadores no pudieron disputar la final de Heysel. Babacán hizo tan mal arbitraje que no se dio cuenta de que 2 jugadores atléticos que discuten con los bobbies vistieron el número 5. Noche más hermosa que yo he visto en el Manzanares, ¿no? Un lleno total y absoluto, con bandera española al aire, y creo que fue maravillosa. El ver lo que sufrimos allí, la gente se dio cuenta de aquel sufrimiento y luego aquí, 3 horas antes, estaba el campo ya lleno, animando al Atleti, sin salir los jugadores ya estábamos animando. Aquel partido le ganamos nosotros. Nos sentíamos perjudicados y era importante el ganar y demostrar que éramos un equipo superior al Celtic, y así fue, ¿no? Comienza el partido, que en nuestro país se vio en blanco y negro, pero en el Reino Unido en color. Ahora, por primera vez, presenciamos el encuentro del Manzanares tal y como llegó al resto de Europa. Johnston ha saltado al césped recordando su encuentro con Adelardo en Glasgow. Yo le dije de todo en español, no sé si me entendía, pero por la cara que yo ponía me debía de entender. Y sobre todo diciéndole que cuando llegara a Madrid le iba a cortar el cuello, vamos, le hacía así. O sea, que era cortar el cuello. Y el tío allí no se asustó, pero aquí se asustó.
Entonces en una jugada que yo lo observo, le digo, Venegas, tú toma ese jugador que yo voy a tomar uno que viene de aquí a cabecear. Me dice, tú no te hagas problema que a este le voy a cortar el cuello. Y en un momento adecuado veo que le dice a Johnston, dice, mira, que yo te voy a cortar el cuello. Y a partir de ahí, Johnston no pisó prácticamente el área rojiblanca. El Atlético lucha de poder a poder con el Celtic. En el Calderón se canta el himno y se anima sin descanso al equipo durante los 90 minutos. Porque siempre la afición se estremece con pasión cuando quedas entre todos campeón. Y se defenderá el balón a un equipo de verdad, esta tarde también peleará. Esta jugada que arranca en Melo abre las puertas de la clasificación. Toca Irureta y Gárate marca el 1-0. El Ariete también interviene en el 2-0, conseguido con este disparo por Adelardo. El Atlético está ya clasificado para la gran final. Es el momento de saldar cuentas pendientes. Con el 2-0 fue cuando me fui al chiquitito y le di un par de viajes. ¿Y cómo sería que lo tuvieron que retirar? Inolvidable celebración. El juego de los rojiblancos ha hecho vibrar a España entera. Vibraba el campo, que ardía el campo. Es que cuando el Atleti hace algo es como el Curro Romero. Es una cosa que se sale de lo normal. Bruselas, una ciudad rojiblanca. Miles de aficionados viajan para dar su aliento al Atlético de Madrid. Estuvimos allí 3 días en total. Y me acuerdo que nos recorrimos el barrio español, que lo llaman allí, que nos trataron de maravilla, pero de maravilla, no nos dejaban pagar en ningún sitio, nos invitaban en todas partes. Yo me acuerdo que la noche anterior de la Gran Place, aquello era una invasión española, total. El entrenador, Juan Carlos Lorenzo, expresa a su padre una premonición. Es testigo del momento un aficionado rojiblanco. Dice, este partido lo vamos a ganar, vamos a ser campeones de Europa. Faltando 8 o 10 minutos va a haber una falta, la va a tirar Luis y vamos a marcar. Se hará realidad, pero solo en parte. Heysel, como Bruselas, también fue rojiblanco. Se habían desplazado por más o menos 20.000 aficionados del Atlético y todo de banderas. Bueno, una de las partes era del aficionado del Atlético, otras de alemanes y bueno, habría belgas también algunos, pero en general todas las banderas ahí al viento era impresionante, ¿no? Yo creo que se le ponía la carne de gallina. San Isidro, 15 de mayo, siempre que llega a San Isidro me acuerdo de la final de la Copa de Europa y fue un mazazo, un mazazo porque no es normal, solo te puede ocurrir una vez en la vida y nos ocurrió a nosotros. El equipo, guiado por los veteranos, está muy mentalizado y ataca con peligro. En defensa sujetan bien a Müller y Genes y juegan de tú a tú a los alemanes. El Atlético de Madrid además tiene una idiosincrasia que no se le irá, como todos los clubes tienen una idiosincrasia del juego, y es el juego de contraataque. Nos permitió, al Bayern le pasaba lo mismo, nos permitió tener mucho más la pelota porque teníamos gente más técnica que el Bayern. Y verdaderamente le debimos de ganar con bastante facilidad. Fue un partido muy igualado, de las pocas veces que en el final de Copa Europa no se había hecho un gol, ni uno de los dos equipos. Eso quiero dar un poco la sensación del equilibrio que existía entre los dos equipos. Y se llega a la prórroga. Se recuperan fuerzas y Lorenzo da moral a los jugadores. El momento clave llegará en el minuto 113 de partido. Esta es la jugada completa previa al gol de Luis, tal y como fue narrada por los comentaristas de la televisión belga que transmitían el encuentro. Cuando sale ya del pie ya sé que es gol, ¿no? Eso ya no hace falta. O
sea, yo no espero que entre ni nada, lo canto antes porque cuando ya sale del pie ya sé que es gol. Pero eso ya era rutina, es poner la pelota, echarla un poco para atrás para coger un poco más de sitio y que pudiese bajar más el balón y tirar y punto. Pues Artemio franquista y mi padre le dijo, enhorabuena porque ya habéis ganado la Copa Europa. Me senté diciendo, Dios así, efectivamente. Un partido que ganamos 0-1 hasta casi finalizar, nos faltaban 30 segundos para terminar este partido. Y era como decir, bueno, qué sé yo, tirarla a la grada, a la pelota para que finalice el partido y poder festejar, ¿no? Faltando 30 segundos dije, por fin me voy a ser campeón de Europa, y se lo transmití yo a Eusebio y los dos nos abrazamos y dijimos, bueno, ahora nada más que transcurra el partido y que el balón salga afuera y nosotros somos campeón de Europa. La jugada del gol del Valle fue provocada por un ataque nuestro. Quiero recordar que Gárate cayó en el suelo con calambre. Pierde la pelota y la recoge Mayer, el portero. Saca y la pelota esa sale fuera de banda. Y entonces Melo va a sacar porque se creía que era a favor nuestra y le dice el árbitro que no, que es a favor del Bayern. Entonces Melo, le falta picardía, claro, nosotros no pensábamos que faltando segundos podíamos perder un partido y le da la pelota. Y hace así, el tío saca al medio campo que estaba en Schwarzenberg. Y desde ahí amarró un chutazo al palo derecho impresionante. Vamos, yo creo que jamás en su vida lo volvería a repetir, ¿no? No entiendes cómo un jugador que no le ha metido un gol ni al arco iris, que le puedes dejar tirar mil veces y que tenga la gran suerte de que pudiera hacer lo que hizo. La verdad es que no la vi salir. Cuando chutó Schwarzenberg no vi yo salir el balón. Sino un portero de esa distancia, aunque bien es cierto que entró pegado a la cepa al palo, un portero te da tiempo quizá desde 40 metros, como dicen que era, que ahora he visto que no es así. Un portero de 40 metros puede llegar fácilmente a donde va, ¿no? Estábamos en una posición correctamente todos. Lo que pasa es que eso no hay un Dios que se lo explique. Quizá la gente de medio campo, creo que jugamos Adelardo, Luis, yo, alguien haber salido, pero como era de una distancia... Ha sido descuidado en un momento haciendo cualquier cosa, ¿no? O que no hubiera visto el balón y tal. Aprovecho la oportunidad que me brinda para finiquitar con esa leyenda y decir que yo estaba total y absolutamente entregado y atento al juego y que bueno, que fue una jugada desgraciada que entró ahí pegado a la cepa al palo. Para los veteranos se desvanece la última oportunidad de ser campeones de Europa. Yo ver el vestuario después, Adelardo llorando, porque bueno, yo creo que Adelardo fue quizá el jugador que más lo sintió en aquella final. Los lloros de Cacho Heredia fue increíble. Yo, pues, bueno, yo también era una persona, pues estaba triste lógicamente, pero yo recuerdo a Cacho Heredia llorando como un niño, Ayala igual. Es decir, que fue una sensación de tristeza y de impotencia, ¿no? Lloraba como si era un chico que tenía 11 años y me habían quitado el juguete. Entonces eso lo que nos daba el drama que había dentro de ese vestuario en ese momento. Lloramos como lloran los hombres y no hay que echarle las culpas a nadie. Se le echa simplemente a la mala suerte. Nos echamos todos a llorar. Aquello fue una desolación ya enorme. El padre de Gárate estaba conmigo. El padre de Gárate no había consuelo para todos. Ya montarnos el autocar y irnos al hotel. Y aquello era una lágrima, un mar de lágrimas, como suele decirse. Los autobuses, yo me acuerdo que estaban, pues yo diría que, no sé, a mí me pareció más de 1 kilómetro del campo, por allí, pues, y los alemanes mofándose de nosotros, lógico, los aficionados, y nosotros como corderitos al aeropuerto. Fui de los pocos que nos quedaba, porque ya me quedaba para la vuelta nada más, y nos echaron del hotel que estábamos, que era donde estaba el Atleti, y nos tuvimos que ir, fíjate, al hotel donde estaban los del Bayern. Fue la única final que jugamos y era un partido que todo el mundo daba al Bayern por favorito y yo creo que merecimos con creces ganar el primer partido. El segundo no, el segundo lo mereció el Bayern porque se recuperó mucho mejor que nosotros. El segundo partido, probablemente porque ellos venían de tenerlo perdido al último momento, recuperar la posibilidad de quedar campeones de Europa, eso quizás les dio más moral. Yo creo que el Atlético de Madrid también en el primer partido se empleó con más, corrimos más que el Bayern, estábamos como más desgastados. Pasamos de triunfadores a derrotados, ¿no? Y entonces ni nosotros teníamos la preparación física que el equipo alemán tenía en aquel entonces y psíquicamente estamos destruidos, ¿no? O sea, yo prácticamente la noche del encuentro la pasé, no pude pegar un ojo y al día siguiente muy mal, ¿no? Me encontraba
prácticamente hundido moralmente, ¿no? Sí, hay que hablar del 4-0. El 4-0 todo el mundo dice, hombre, es un equipo que viene de perder totalmente y que tiene la moral necesaria para... Le han dado una oportunidad más, que era el caso del Bayern. Nosotros tuvimos poca concentración. Lamentamos demasiado el primer partido. Un lamento además innecesario, para lo que yo recuerdo y lo que quedó en mí. Muchos factores en contra y demasiadas bajas. Pero además, el Atlético, que dominó al principio, terminó cometiendo errores suicidas. Nos fuimos demasiado al ataque en el segundo partido, creyendo que éramos muy superiores. Y en un contraataque Joenes se fue de Adelardo, que estaba jugando, y de Eusebio, y a gol. Y entonces ahí ya se nos puso peor. Joenes marca, y lloverán 3 goles más de un equipo fulminante en ataque. El conjunto alemán se proclama campeón de Europa y hereda del Ajax la hegemonía continental. Nu komt Müller bij aan de tweede paal, krijgt de kans. Ja, 26 minuten gespeeld. Al regreso de Bruselas, la calidad humana de Vicente Calderón ayuda a recuperar la maltrecha moral de los jugadores atléticos. El primer día de entrenamiento que tuvimos en el Manzanares, a nuestro regreso de la final de Copa Europa, me llamó, me dijo que me presentase o que subiese a su despacho, que quería hablar conmigo. Fui allí a donde estaba él y me preguntó que cómo estaba anímicamente, ¿no? Obviamente le contestó que cómo estaba destruido, ¿no? Y me dijo, mira Miguel, olvídate de todo lo que ha sucedido. Abrió un cajoncito y me entregó un sobre con un dinero, que en aquel entonces era muy importante. Me dijo, vete con tu mujer y tu hijo una semana a Córdoba y olvídate de todo. Yo creo que lo sintió mucho la gente, ¿no? Porque gente igual que no tenía en aquel momento ni un tipo de afiliación a ningún equipo, pues desde aquella final me hice del Atleti. Yo disfruté de aquel gol de Luis Aragonés de falta y disfruté de aquella casi victoria y aquella casi gloria del Atlético de Madrid, y yo fui de los que lloró, el día siguiente cuando nos metieron 4 y no me lo quería creer. Mis padres alucinaban pues viéndome, un niño tan pequeño, tan lejos de Madrid, llorando por un club como el Atlético de Madrid. El Atlético tendrá como premio a su esfuerzo la disputa de la Copa Intercontinental por renuncia del Bayern. Por su parte, el Real Madrid se vengará del Barcelona en la final de la Copa del Generalísimo. Y al año siguiente se enfrentará precisamente al Bayern de Beckenbauer, Müller y Uli Hoeneß, quien rubrica con este espectacular gol la victoria alemana sobre el Atlético de Madrid.